¿Qué tal? Entrenadores, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Joel Renzo, que nos comparte combates con Lilip XL a nivel 51 en la Liga Super. Un Pokémon, o sea, la pre-evolución de Kelly, que a todos conocemos que es muy útil, y este Pokémon también puede hacer lo suyo porque está a nivel 51 y maxea cercano, muy cerquita a los 1500, y claramente te va a tanquear más que si ya por si Kelly es un poco tanque. Vamos a revisar los ataques de este Pokémon, que lo tiene con acoso, por el pasado y hierba lazo. Acaba de estar respondiendo con el Meteoro Ball. El oponente es un Politoed oscuro, también junto a Mario Bacalola con Giro Fuego, Hueso Palo y Hueso Sombrío. El Politoed normalito responde con la Meteo, que lo iba a vencer porque ya está muy tocado. Este Politoed oscuro responde también con su propia Meteoro Bola, destroza al Politoed del oponente, pero nuestro amigo sacrificó un escudo. El oponente de Pokémon está ingresando y entra con su Vigoroth, y por fortuna, como la rana es muy spammer, le da tiempo todavía de llegar a una Meteoro Bola más, que este va a servir al menos para dejar un poco dañado al Vigoroth. No, el oponente gasta su primer escudo, se farmea al Politoed y acaba de estar entrando claramente el Mario Bacalola. Mucho cuidado nomás del Terra Temblor. Nuestro amigo deja pasar este primer ataque cargado, que era un Terra Temblor súper eficaz. Y hace un cambio al oponente y entra con la Stunfisk Diunova. Y acá lo tiene con acoso. Creo que este Pokémon una vez hubo un error cuando Kelly se volvió legado, creo. Y ya no aprendía el Semiadora, y este Pokémon sí aprendía. Creo que fue media hora, unos minutos o un par de horas que este Pokémon aprendía Semiadora. Y no sé qué personajes lo vayan a tener, pero bueno, acá nuestro amigo lo tiene con acoso. Responde acá con el hierba lazo. Daño súper eficaz lo que le pega a entrenadores, y acaba de responder con un poder pasado nada más, que no va a ser suficiente, pero yo creo que lo prende, se va a esperar otra hierba lazo, por eso mismo que cubre, y está perfecto, está perfecto. Recordemos que los cargados de bomba fango le hacen neutral a Lilip. Le responden con la bomba fango, que no es suficiente porque mira lo que tanquea, pero tiene otro cargado más. Y el Stunfisk responde con un segundo bomba fango que destroza a Lilip. Pero entra el Mario Bacalola, que se puede farmear al Pokémon, por fortuna se lo farmea. Y entra Vigoroth, que es un problema, nada más puro huesos palos y puros giros fuegos para hacerle el máximo daño que se pueda. Tiene dos huesos palos, y creo que con un par de básicos también podría vencer. Vigoroth responde con un golpe cuerpo, nuestro amigo lo deja pasar, se le está jugando muchísimo. Lanza acá su hueso palo. No es suficiente, pero el siguiente hueso palo más sí lo va a hacer. Pero no sé por qué el escudo se le ha jugado muchísimo. Lanza el hueso palo de entrenadores y destroza a este Vigoroth. Se lleva la primera victoria. Y pasamos al siguiente enfrentamiento contra Diego Márquez 13. Va a ser un choque directo de Politoed oscuro contra un Clefable. Creo que con 3 Meteorobolas Clefable cae. Y como la rana es muy spammer, si llega sin problemas a 3, hasta 4, creo, si mal no estoy. Va a estar respondiendo con la primera Meteorobola oscura. Ah, la mitad, no, un siguiente Meteorobola la va a vencer. Entra el Vaporeon y no tiene una respuesta a Vaporeon, por eso que se queda con su Pokémon. Poco recordemos que Lilip le pega en neutral los ataques de tipo agua, ya que el tipo roca no aguanta, el tipo planta sí, por eso que es neutral. Y acá creo que es irse por puro poder pasado, pero nuestro amigo decidió irse por el hierro lazo. Veamos, esperemos que entre, y no entre entrenadores, no entra. Vaporeon responde con un cargado que va a estar haciendo la Coca-Cola. O el Pokémon como tanquea, ¿no? Como tanquea, eso que los ataques de agua le hacen neutral. Siguiente Coca-Cola, ya está un poco tocadito. Se viene acá la hierba lazo para asegurarse de vencer el Pokémon. Al menos le va a valer ambos escudos, ¿no? Lo carga hasta el excelente hierba lazo, que no entra. El rival doble escudo del Pokémon. Vaporeon Shiny se lo termina farmeando. Entra la ranita oscurita. Responde con esta Meteoro Bola tipo agua. No es suficiente. Con básicos tampoco. Y se le va a jugar a todo por el todo con el Mario Bacalola. Coca-Cola que vence al Politoed. Entra el Marowak, se lo termina farmeando. Tiene mucha energía. Entra Clefable ahora. Y entra el himno, que realmente acá bueno, Bacalola va a ser realmente el MVP. También Lilip hizo lo suyo, ya que quitó ambos escudos. Así que Hueso Sombrero, que entre toda la cara pelada del himno. Escudito, por lo que más quieras. Escudito en el puño trueno. Y ahora sí, otro Hueso Sombrero más, para que no el himno no quede viviendo, que lo destrozan. Entra el Clefable, el Pokémon de tipo Hada, que creo que con básicos o por ahí un hueso palo ya lo va a vencer. Escuda a este psíquico que se le iba a derrotar. Cuestión de que llega el hueso palo, lo carga hasta el excelente entrenadores, porque esta partida está más que dicha que es para nuestro amigo Renzo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento de este video contra Atsim. Va a ser un choque directo de Politoed oscuro contra un Charizard. Muy bueno, el rival tendría que cambiar, pero decide quedarse. Recién hace el cambio, reacciona Tarry, entra con un Scyther Shiny, pero acá Mario Bacalola no sé qué también vaya esto, porque Scyther tiene mucha energía y este Pokémon recordemos que aprende Tajo Umbrío, pero el oponente no lo tiene con Tajo Umbrío,
lo tiene con tijera X. Yo creo que Tajo Umbrío tiene que ir sí o sí. Después ya varía entre golpe aéreo y tijera X, ¿no? Pero Tajo Umbrío siempre, entrenadores. Acá Hueso Sombrío se lo quieren farmear. Ya vio que no tiene Tajo Umbrío. Por eso que pura tijera X son cosquillas para Mara Bocalola. Lo termina farmeando. Queda con mucha energía con el tope y entra el Azumarill. Pero se viene acá el primer Hueso Sombrío. Tiene un par. Lanza el primero. El rival cubre. Se viene el segundo. Hasta le va a dar tiempo de llegar a un tercero si el rival quiere farmear. Lanza el segundo Hueso Sombrío. Un tercio de la vida más o menos. Le va a dar tiempo de llegar a otro cargado. Y por fortuna le da tiempo. Pero se come un básico ahí. El Azumarill le responde con este Hueso Sombrío. Ya está en amarillito. Se lo va a farmear, no todavía. Azumarill responde con un ataque cargado. Que va a estar haciendo el Carantoña. Destroza a este Mara Bocalola. Y entra Lilip. A hacer de las suyas. Azumarill responde con un cargado. Que es el Carantoña. Ni siquiera en la mitad. O sea, lo que está tanqueando el Pokémon. Y entra un usuario de tipo fuego. Que si mal les sé creo que es Mara Bocalola. Por el giro. No, era Charizard. Era Charizard. Vieron el daño que le hizo. Pobrecito Charizard. Que no creo que se haya esperado el ataque. Recordemos que le hacen neutral los ataques de tipo fuego. ¿Cómo no, realmente no es normal lo que está tanqueando el Pokémon. Va a cubrir acá porque sabe que Lilip tiene el ataque de poder pasado para destrozar este Charizard. Lanza este poder pasado que no se ha busteado todavía. Lo prende a un escudo nomás y entra su Azumarill. Incluso le va a dar tiempo. Le va a dar tiempo a llegar a Hierba Lazo. Recordemos que el básico de acoso también fue mejorado. Ahora es uno de los, no es los mejores, bueno sí, no, para PvP sí es de los mejores básicos en cuanto a generar energía se requiere. Responde con la meteorobola, no es suficiente para vencer a los Azumarill, pero tiene 2 meteorobolas. Y esta según entrenadores sí tendría que estar siendo suficiente y es obvio que va a pasar esto. Y vamos a pasar al cuarto enfrentamiento de este video, van a ser 6 combates. Es el choque de Politoed contra un Granbull oscuro, hay que verle el básico. Y tiene el básico de encanto y estos básicos de encanto sí que duelen. A diferencia de Clefairy, que sí podemos decir que le iba a llegar a 4 meteorobolas y creo que acá las justas llega a 2 nomás. Por eso que cambia, entra con su Mara Bocalola y si lo termina farmeando el rival no reacciona a tiempo. Entra con su Muk Alola y Mara Bocalola si se decide escudar y quedarse, o sea doble escudar, puede vencer al Muk Alola, el oponente que va a estar haciendo, va a lanzar su energía claramente. Nuestro amigo cubre, Pulso Sombrío, que lo iba a consultar porque ya está muy tocado, el rival hace un cambio, entra con la chancla galar. Y acá se va por el Hueso Palo. Yo me veo por puro Hueso Sombrío realmente. Hueso Palo. Daño super eficaz, pero no es que haya que pegar mucho. La chancla de Galar tiene un ataque cargado ya listo. Que va a estar respondiendo con esta avalancha. Que no va a destrozar Marowak. Pero le da tiempo de llegar a un Hueso Palo. Le da tiempo de llegar a un Hueso Palo. Entrenadores. Daño super eficaz al tipo acero. El rival gasta su primer escudo. Está bien. Entra el Politoed oscuro y va a responder con la Meteorobola para derrotar a ese Staffy Galar. El oponente gasta su último escudo. La partida está muy para cualquiera todavía. Responde con la avalancha, destroza a la rana y todo va a depender de Lilip para que haga el juego suyo. Se viene un cargado de la chanclita. Nuestro amigo lo va a estar dejando pasar porque es nada más en la avalancha. Que lo que tanquea el Pokémon es increíble. Hierba Lazo, pero ya antes de que te obliguen a quemar un escudo porque tienes que escudar. Lanza tremenda Hierba Lazo que es suficiente para vencer al Staffy Galar y entra el Muk. Y acá se va por el Hierba Lazo. Acá creo que se equivoca. Mejor era lanzar un par de poder pasado. Pero igual no creo que Muk le vaya a ganar en la carrera. Va a cubrir. Lo mejor era lanzar un par de poder pasado a entrenadores o el Pulso Sombrío. Y hasta me atrevería a decir que puede aguantar este Pokémon un Pulso Sombrío. Pero se va por otro Hierba Lazo más. Bueno, ya estuvo, igual le salió muy bien. Y pasamos al siguiente enfrentamiento de este video. El quinto. Van a ser 6 como les comenté. Joel Ronzo se mide contra Enrique Perche. Va a ser un choque directo de Politoed oscuro contra un Snorlax normalito. Veamos cómo se va a desarrollar esto. En la ultra sí Snorlax es capaz de vencer a la rana si mal no estoy, que tanquea demasiado. En la super veamos cómo va esto. Meteorobola, casi a la mitad, está perfecto. Se viene la siguiente Meteorobola para ya dejarlo a rango de farmeo, ¿no? Lanza la segunda Meteorobola. No es farmeo, tiene que lanzar energía porque el Snorlax también tiene ya mucha energía, como 50 más o menos. Responde con el primer golpe cuerpo. ¿En qué condiciones va a dejar a la ranita? Y en las condiciones que le dejan no se puede ver porque hay lag. Y hubo lag nomás. El oponente se le guió la partida por completo. Y nuestro amigo acá va a estar aprovechando el bug. Va a aprovechar el bug. La termina farmeando. Veamos si el rival reacciona o no reacciona. Lo cierto es que ya tiene a Lilip con él. El oponente entra así con su Lapras y no reacciona, entrenadores. No reacciona. Discúlpeme por poner esta partida. Quería reaccionar el momento. Pero bueno, acá va a estar intentando conectar el Hierba Lazo. Igual va a ser una buena oportunidad para ver el daño que le puede hacer un Hierba Lazo de Lilip a Lapras.
Es un Lilip a nivel 51, recordemos esto. Responde con la hierba lazo y es un daño tremendo. Muy pero muy tremendo. Y se viene acá el poder pasado. No vi esta partida, me siento mal. Le lanza el poder pasado. Sigue lag. Todavía hay una partida después. Seguro por eso me mandó 6 partidas, ¿no? Pero no me especificó nadita en el correo. Pero bueno, me confié. Así que estamos aquí. El rival va a estar entrando con su Marowak Alola. Y se viene un poder pasado. Y veamos el daño que le va a hacer el poder pasado. Incluso lo que hará está genial, nada más. No sé qué pasó en esta partida, amigo. Tiene que lanzar 2 más todavía. Mejor haber entrado con Politoed y un Meteoro Bola, ya lo vencía, ¿no? Bueno, lanza este poder pasado también. Y no sé qué pasó. No me está gustando nadita. No me está gustando nadita, pero ya se va a acabar con este poder pasado, pero disculpas a todos en general. Y ya después de esto acá vamos a pasar al siguiente enfrentamiento. De entrenadores. Partida lleno de lag. ¿Qué habrá pasado, no? Con el oponente se habrá rendido. Se le abrió el internet, los megas. Bueno, Politoed contra Taylor Feliz muy bueno. El rival tendría que cambiar, todavía no hace un cambio. Y entra con Wilytuf. Y entra acá el Marowak Alola. Y es un match de acá muy cerrado. Muy pero muy cerrado. Lanza acá el hueso palo, que es lo mejor que se puede hacer. O por ahí a pasar por un hueso sombrío y esperar que baje la defensa del rival. Wilytuf ya tiene un cargado y nuestro amigo lo deja pasar muy curioso. Si es un Carantoña le va a pegar. Y tiene 2 huesos palos. Si al final se la va a llevar, lanza este hueso palo. El oponente que hace lo deja pasar y un básico más destroza a la Wilytuf, que no coló muchos básicos, se no lo hubiera complicado mucho. Y acá se viene el hueso sombrío. Cargándolo hasta el excelente. Un daño considerable y creo que la partida está más que hecha. ¿Verdad? No le da tiempo. Se murió y entra Lilip, la plantita. Le responden con el pájaro osado. Y que le pega neutral. Y vieron cómo la tanqueó entre Politoed. Y se viene aquí un cargado de parte de Politoed. Nuestro amigo va a cubrir. Cubre el daño de esta Meteoro Bola. Y se va por el poder pasado. Intentando baitear. Lanza el poder pasado. El rival se come el baiteo. Y esta vez sí hierba lazo. Ya lo tiene. Pero se adelanta el Politoed. Y va a tener que cubrir este ataque de la Meteoro Bola. Porque va a lanzar su propio hierba lazo. Para asegurarse de vencer a esta ranita. Lo carga hasta el excelente. Daño muy fuerte. Muy pero muy fuerte. Y tiene que gastarse Politoed su energía. Porque no puede farmear. La cuestión es que Politoed acaba de estar respondiendo con un ataque cargado, que es la Meteoro Bola, que no vence a Lilip. Entra a su propio Politoed oscuro. Y prácticamente acá el rival no tiene mucho que hacer. Después de esta Meteoro Bola veamos qué va a estar haciendo. Lo carga hasta el excelente, cubre, pero ya tiene otra Meteoro Bola enseguida. Y esta Meteoro Bola entrenadores lo va a acabar. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció el revanche. ¿Cómo lo vieron? Suscríbete y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.